Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal de JC Relojes. Continuando con los modelos Classic, se encuentra uno que aparece ya sea en comentarios aquí en el canal que me dejan ustedes o en otros videos, además de en redes sociales con buenos adjetivos. Entonces me decidí a verlo frente a frente, eso sí en el color que más me atrajo. ¿Cuál será? Pues vamos a verlo. Este reloj digital es el modelo W218H8AV, movimiento de cuarzo de la marca japonesa Casio. Al parecer es un reloj bastante básico, para mí no con el mejor de los diseños, pero eso sí es muy versátil y ahorita veremos por qué. Algo que agrega puntos es su precio, que está entre los 22 y 25 dólares. Dependiendo del distribuidor y donde lo hayamos adquirido, por ejemplo nos llegaría en este empaque en color negro completamente de cartoncillo. Tiene alguna especie de efecto de pequeños cubos. Por lo demás, en la parte frontal derecha e izquierda el nombre de la marca en blanco. Por debajo un simple detalle de una línea azul que recorre toda la caja hasta llegar a la parte posterior, donde tendremos pues código de barras en un sticker con número de modelo módulo 3224 para ver qué color fue el que adquirimos. Aquí está. Creo que ahí no se alcanza a apreciar completamente. Pues si retiramos la caja o la parte posterior, seguramente aquí lo empujamos y tendremos el acceso. Sí, aquí está el instructivo, tenemos garantía, aquí está, y el número de módulo con el instructivo. Pero bueno, siempre es algo que al parecer dejamos por fuera. Muy bien, lo liberamos y presto. Aquí está, espero que se alcance a ver. Tono completamente en gris. Bueno, sí, de primera impresión, pues normal. Vaya, sí está bastante básico. Ahora sí, aquí lo podemos apreciar mucho mejor. Lo primero que noto es obviamente el diseño de su caja. Todo la parte de la carátula que tiene alrededor del display, bastante gruesa. Obviamente la legibilidad se ve muy clara, muy bien desde diferentes ángulos. Pero la primera impresión, pues sí es que nos da es un reloj bastante hecho para actividades deportivas, para que incluso podamos darle algún uso rudo. Sin embargo, este nunca llega a dar la resistencia como los famosos G-Shock. Incluso podríamos mencionar que este le da un ligero guiño al G-Shock, el cual hoy no recuerdo el número, pero pongo aquí la imagen. No tenemos ningún otro tipo de brillos o tonalidades, simplemente monocromático a gris y blanco. Y lo que mencionaba acá en cuanto a ser versátil es porque maneja una gran gama de colores y diseños, los cuales estaré colocando aquí, lo que nos refleja que tendremos un estilo o un color o modelo para cada una de nuestras personalidades, el que necesitemos para cada estilo. Eso nos lleva también a notar algo con respecto a sus pulsadores, el cual es la colocación. Vean, no son rectos, sino que nos damos cuenta que manejan cierta inclinación. Tenemos tres, estos en acero, a diferencia de caja y correa, la cual pues sí nos llega hecha completamente de resina. Incluso si vemos su correa, pues sí nos tiene también algunos detalles, una especie de granulado. Al momento me parece muy bien llevada para este estilo de caja, muy simétrica o más bien muy estética. Y seguramente como casi nos tiene acostumbrados por el costo, el cristal es de acrílico, no es mineral. Presionamos el botón y veremos qué funciones nos ofrece, como la alarma, la primera que es programable. Seguramente tendremos una nada más. Presionamos, nos cambia el cronógrafo. Y si presionamos y ya no tenemos funciones, sí, aquí está, iniciamos directo con la programación porque vemos tintineando los segundos. Ahora, si estamos en un lugar de poca visibilidad, ya tenemos aquí la indicación del uso de este botón porque la visibilidad de la hora mediante este illuminator o esta luz ámbar bastante elegante y discreta, la cual se refleja muy bien. Se puede visualizar todo lo que tenemos en el display. Ahora, colocado en la muñeca, pues mencionaré que no es para nada incómodo, bastante aceptable debido a su origen de resina, no tiene mucho peso. La caja me parece un buen tamaño para visualizarlo en una muñeca de diámetro como la mía, que es de 16,5 centímetros. De ahí la caja aproximadamente es de 43 milímetros. De todas formas ya vendré con la reseña completa con especificaciones, además de darle uso y mencionarles cómo se ha comportado ante actividades básicas diarias. Por lo demás me parece un reloj bastante respetable en lo que nos ofrece por el precio que vamos a pagar por él. No es nada sobresaliente, o bueno, eso para mí, ya que creo me tomará algunos días más para convencerme en cuanto a su diseño. Por eso también siempre espero sus comentarios. Ahí es un excelente foro para expresar su opinión acerca de este reloj W218 que les deja este primer vistazo. Ustedes ya lo han usado, ¿qué más me pueden aportar hacia el video para la reseña que traeremos en unas semanas más? Mientras tanto, si les agradó, pueden dejar su like, compartan, eso ayuda mucho al canal. Quien esté suscrito lo puede hacer en cualquiera de los apartados, es rápido, es gratis. No les quito más su tiempo y nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego.